Bueno, pues como os decía, tenemos con nosotros a Luis Miguel García y David Gutiérrez bueno, vienen a hablarnos de este fantástico congreso de justicia social o educación física y justicia social. Luis, David, bienvenido al podcast del valor de la educación física. Hola, buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues yo creo que tenemos entre manos un tema apasionante, un tema con unos matices que hacen que sea un tema de mucha actualidad y que viene siendo de actualidad pues desde que la sociedad es sociedad casi, ¿no? Es decir, la injusticia social pues está presente y desde el ámbito educativo, por supuesto desde la educación física, pues hay que afrontar estas situaciones de vulnerabilidad, ¿no?, que se puedan dar en las aulas y qué mejor que hacerlo con investigación que habéis llevado a cabo. A ver, lo primero que os quería preguntar a ambos es ¿por qué surge este congreso? Bueno, pues empiezo yo. Habla Luis. Hablo yo. Bueno, nosotros, David y yo, tenemos una trayectoria muy larga de trabajar con el modelo de educación deportiva, que prácticamente fuimos uno de los primeros profesores que trabajamos con él a nivel de docencia e investigación en España. Y en el último proyecto que hemos desarrollado a través del Ministerio de Investigación y Ciencia, es un proyecto I+D+I, pues lo que hemos hecho es aplicar un programa que integraba la educación deportiva con el aprendizaje servicio, ¿no? ¿Por qué vimos que esta mezcla, que esta combinación podía tener mucho potencial? Pues porque en este caso unas experiencias piloto que teníamos en Ciudad Real, pues habíamos percibido que un trabajo en redes, en colaboración de secundaria con primaria, pues habían dado unos resultados muy positivos de cara a la integración de los alumnos de primaria en su transición a la educación secundaria. A partir de ahí, pues planteamos un proyecto a nivel nacional que tuvo una evaluación positiva y hemos estado durante 4 años trabajando en este proyecto. Entonces, al final de los proyectos hay una etapa de presentación de resultados y bueno, pues lo que hemos hecho ha sido organizar en colaboración contigo, con la Comunidad del valor de la educación física, pues un congreso que, claro, evidentemente no puede traer solo los resultados del proyecto, sino que le hemos dado un prisma más amplio para que aborde no solo la problemática de la transición de primaria a secundaria, sino también otros aspectos de lo que es la justicia social, la atención a poblaciones vulneradas. Ujú. Fíjate, Luis, que de lo que acaba de comentar se derivan grandes ideas, ¿no? Es decir, es un congreso en el que se va a hablar de un modelo pedagógico, bueno, muy consolidado como es el modelo de educación deportiva, conjugado con una metodología como es el aprendizaje de servicio. También hablamos de, bueno, todo esto va a estar presente en el congreso. Hablamos también, me has comentado el tema de la transición de primaria a secundaria. ¿Es quizá esta transición un foco de vulnerabilidad? Es decir, hay chavales, chavalas que se sientan en riesgo de quedarse al margen del sistema en este periodo de pasar de primaria a secundaria. Sí, te respondo yo si quieres. Sí, sí, David. El, el- el origen del proyecto es precisamente porque intentamos acudir a una necesidad que existía en el sistema educativo, ¿vale? Todos los que somos, bueno, que ya hemos hecho el anterior sistema educativo, pues pasábamos al instituto de mayor edad y los que ahora somos padres nos damos con esa cuenta de, como maestros, como docentes y como padres, que, bueno, pues que los niños llegan con una edad mucho más temprana, que ha evolucionado mucho la sociedad. Entonces hay una necesidad de intentar hacer esa transición más cuidadosa. La investigación nos dice que hay un gran porcentaje de alumnos que sufren en una intensidad mayor o menor esa transición, tanto a nivel social, afectivo, como académico. Lo que nos hemos dado cuenta es que si bien se pone normalmente el acento en los grandes fracasos académicos o sociales,
existe pues un estrés más o menos general en toda la población que pasa de primaria a secundaria. Nos hemos dado cuenta también al analizarlo, para ver la evaluación inicial, es que normalmente se presta atención a los aspectos académicos y administrativos cuando se intenta hacer esa transición, ¿vale? Conocimiento pues del plan de estudios, de los profesores, pero hay muy poquita atención al aspecto social, que la investigación nos dice que es realmente lo que genera sustento para esa transición para el alumnado. Y nosotros pues quisimos intentar acudir a esa necesidad, es decir, solucionar de alguna manera, aportar una solución a esa necesidad social desde nuestro ámbito, que es la educación física y los modelos que estamos trabajando pedagógicos. Bueno, pues con muy buenos resultados, viendo que al final, aunque está hecho para todo el alumnado, beneficiaba e incluso se adhería mucho más a este programa aquellos que estaban en cierta vulnerabilidad, porque lo que hemos creado son redes sociales, horizontales, dando a conocer al mayor número de alumnado del mismo curso, como verticales, que llamamos, con alumnado mayor, que da muy buen resultado, tipo pues, lo que se viene a llamar mentoring o hermanos mayores, etcétera. Me estás comentando entonces, David, de algún modo que esos chicos, esas chicas que lo necesitaban en esa transición para pasar de primaria a secundaria, ¿son los que de algún modo más se han adherido al programa? Sí, los datos nos dicen eso. Que el programa sí. va en una pirámide donde el alumnado primero es de forma obligatoria porque forma parte del currículum de primaria cuando están en sexto, pero cuando pasan a secundaria lo hacemos voluntario para que sea una actividad no obligada, sino que sea más significativa a nivel de conocimientos y afectivos, y se crea más adherencia en aquellos que lo necesitan más, porque además fuera de clase. Es cierto que hasta que no se ponen encima de la mesa ciertos aspectos como que pasan muy desapercibidos, y que tú acabas de comentar del tema que se le presta mucha atención en esta transición, que bueno, que mucha gente pues quizás ni veíamos o podemos ver como no problemática. Sin embargo, cuando se pone encima de la mesa te das cuenta que sí, ¿no? Que existen todos esos factores que comenta, y que esos factores afectan de mayor o en mayor medida a una población que a otra. Y es verdad que todos el foco se ha puesto siempre. Yo cuando he estado dando clases de sexto, pues sí que se pone todo el foco en el aspecto académico y administrativo, es cierto, y a nivel social prácticamente pasa desapercibido. Y es curioso cómo hasta que alguien no pone encima de la mesa, digamos, estos temas, pues pues eso, que pasan un poco desapercibido, ¿no? ¿En qué consistía el programa de intervención que habéis llevado a cabo, por decirlo rápidamente? Que has hablado, David, de alumnado de cuarto, este mentoring. ¿En qué consistía exactamente? Bueno, te lo explico muy rápido. De todas maneras, esto se explica muy extensamente durante el congreso. Hicimos redes, le llamamos redes deportivas, con alumnos de sexto de primaria, de varios colegios de la misma población, organizados en clubes. Dentro de cada club tenía un equipo en uno de los centros escolares, de tal manera que los 4 centros escolares, por ejemplo, de una red, tenían participación en cada centro. Y además también existía, como parte de esa red, un equipo de cuarto de la ESO. Estos equipos trabajaban regularmente en visitas a otros centros y de manera online tenían un contacto, se visitaban, entrenaban juntos, etcétera. El modelo de educación deportiva lo que plantea es una temporada deportiva, una fase de precompetición o de preparación, de tal manera que hay un entrenamiento, un aprendizaje, tanto del deporte como de los roles de entrenador, director deportivo, reportero, etcétera. O sea, había mucho tipo de conexiones a nivel de conocimientos deportivos y también sociales, y un evento final donde se juntaban todos en el instituto. Queríamos que al final de todo el proceso fuera una fiesta deportiva en el instituto donde todo el mundo se juntaba. De tal manera que acababan conociendo en una función de entrenadores a sus compañeros de cuarto de la ESO, van a ser sus mayores, los alumnos mayores del instituto, y como compañeros deportistas a alumnos de otros centros escolares, para construir lo que decíamos,
de una red horizontal y otra vertical. Y en el primer trimestre del segundo año, o sea, cuando ya están en el instituto, continuamos esto en el primer trimestre para que se asienten esas redes sociales. Yo, Quisco, me gustaría recalcar una de las cosas que has dicho tú, que es que a veces estas cuestiones pasan un poco inadvertidas. Y es que este proyecto lo que hace es poner en valor que la educación física puede llegar más allá y atender a auténticos problemas sociales, en este caso la transición de primaria y secundaria, pero es que podemos ser muy valiosos y no lo tenemos que creer, pero tenemos que hacer cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, este proyecto, las redes estas que estaba explicando David, ha habido 5 redes y ha habido alrededor de 23, 24 centros de primaria y secundaria implicadas, con lo cual hay muchos centros que se han beneficiado, pero es que actualmente nos encontramos un poco en contacto con la Dirección General de Deportes de Castilla-La Mancha para extender el plan. Ellos les ha encantado el trabajo realizado y han visto unos resultados muy buenos. Y estamos en contacto con ellos, en negociación, para extender el plan a los proyectos escolares saludables con los que nosotros también participamos en su evaluación en Castilla-La Mancha y para realizarlo en hasta casi 200 colegios y institutos de secundaria. Con lo cual es muy interesante no solo que esto se investigue, sino que hay un contacto muy estrecho con los docentes y esto al final se aplique y se extienda, porque si no, se puede estar haciendo a un nivel la investigación y a otro nivel paralelo y muy lejano la práctica, ¿no? Si esto se ha hecho ya en 20 y tantos centros, se ha visto que funciona, que por supuesto requiere su esfuerzo de formación, de puesta en práctica, de cambiar algunas maneras de funcionar, bueno, pues habrá que ajustarlo para que no se trata de hacer solo lo que se dice desde la universidad, sino se trata de ajustar para adaptarse bien al terreno, pero evidentemente es una herramienta muy potente y que sería muy interesante que esto se extendiera más allá de lo que hemos hecho nosotros en este proyecto, ¿no? Porque una de las cosas que iba a preguntar cuando estaba escuchando a David era el tema claro, que al ser entre primaria y secundaria, una transición, pues vamos a necesitar una colaboración entre centros y el profe, el docente, pues tiene que salir de su cueva particular, de su aula y abrirse un poquito, claro. Quizás no sea para todo el mundo, porque si tú como docente de educación física no quieres salir de tus 4 paredes, no quieres establecer estas redes, pues evidentemente entiendo que este congreso pues no te va a aportar grandes cosas. Ahora bien, si estás abierto a colaborar, estás abierto a dar ese paso más allá de la educación física, como decía David, como decía Luis, de afrontar realmente problemas sociales desde la educación física, pues evidentemente creo que puede ser un muy buen punto de partida tener o apuntarte a este congreso, ¿no? Otra de las cosas que os quería preguntar, porque muchas veces damos por hecho que la educación física es buena por sí, ¿no? Yo recuerdo que hace muchos años compré un libro que ponía el deporte es malo para la salud, creo que se titulaba así exactamente. Y claro, no sé si era de López Miñarro, te estoy hablando de memoria de hace muchos años, ¿eh? Simplemente fue un título que me llamó la atención, creo que era en mi época de estudiante, y aquello me llamó mucho la atención. Y claro, es como un tenedor, ¿no? Entiendo que es como en función de cómo se utilice, puede servir para alimentarte bien o puede ser para cometer una auténtica tragedia. ¿Pasa lo mismo con la educación física? ¿Es buena siempre? Que se tiene también un poco este mito callejero. ¿Es buena la educación física por sí? Obviamente no. Te voy a contar una anécdota que hacemos nosotros bueno, en clase normalmente yo pregunto, doy clase en grado tanto de educación primaria como de infantil, y les pregunto un poco las experiencias previas en educación física, ¿vale? Y en el resto de asignaturas. De tal manera que con mucha diferencia siempre es educación física la que en un porcentaje de la clase ha generado odio. O sea, la asignatura más odiada profundamente es la educación física. Las matemáticas te pueden no gustar, pero no puede llegar a algo afectivo tan profundo. ¿Por qué es esto? Eso no quiere decir que sea mala, sino que realmente remueve. Es decir, que estamos ahondando en cuestiones afectivas y sociales que otras asignaturas no suelen llegar. Es decir, lo que acabas de decir es una herramienta muy potente. Y obviamente cuando manejamos ese tipo de conflictos
podemos hacer bien o podemos hacer mal. Y yo estoy convencido de que cada vez se hace mucho mejor. Y eso se debe pues, a la formación del profesorado, que cada vez es mejor, sin duda alguna. Y se debe también en parte a que desde la universidad se hacen grandes proyectos, como muestra un botón, de cómo afrontar estos temas, porque necesitamos herramientas, necesitamos estrategias, necesitamos cosas que nos digan, oye, esto ha sido probado, esto ha sido estudiado, esto ha sido analizado y estos son los resultados que hemos obtenido, porque una de las cosas que me da mucho coraje, hablo a nivel personal, es cuando muchas veces escucho hablar de la educación física desde un punto de vista muy reduccionista, aludiendo exclusivamente a la salud corporal. Y, y no sé, pero evidentemente este odio profundo, como tú dices, David, que yo tengo también muchos casos y es una de las cuestiones que siempre pregunto, porque una de las cosas que me llamó también mucho la atención es que no se produce precisamente por ahí, se produce por el tema social de quedar en evidencia en un momento dado ante el grupo clase, esas emociones de frustración, en fin. ¿Es la educación física, por decirlo de algún modo, solo salud corporal, entendida como cuerpo? Bueno, pues si me permites que conteste yo ahora, Quisco, evidentemente nosotros no lo consideramos así. Y bueno, ya la salud, ya hay una tradición de décadas en la cual se ha considerado no solo corporal, no solo de carácter fisiológico, sino de carácter también psicológico y social. De ahí, por ejemplo, es el planteamiento que hacemos en este congreso, ¿no? En este congreso estamos atendiendo precisamente a esos dos o otros aspectos, o si lo queremos tratar de manera unificada al ámbito psicosocial, que es salud, pero que no es la salud más corporal, ¿no? Y en este sentido, pues este congreso también aborda el tratamiento del conflicto, de la violencia en el cole, cómo tratarlo en la educación física, el tema del género y la diversidad del género. Y también hacemos una atención a las personas con discapacidad, que yo creo que tristemente es uno de esos temas que siempre aparecen, pero que no terminamos de darle una solución adecuada dentro de educación física, ¿no? Va a ser, iba a decir que está en camino, ¿no? Pero es ya una de esos tópicos, es uno de esos tópicos que no terminamos de darle una solución adecuada. Evidentemente, a la pregunta que haces, sí, evidentemente la salud no es solo corporal, no es solo fisiológica y de educación física hay que darle a una solución a esto, pero hay que tener en cuenta de que para ello es necesario contar con unas herramientas y contar con un docente formado. Sin un docente formado y comprometido, no vamos a poder conseguir abordar estos temas de la manera adecuada y por eso es importante pues congresos como este que apuntan, y digo apuntan porque una persona que asista a este congreso no va a salir ya con las herramientas necesarias como para ponerlas a la práctica, pero sí le puede abrir una ventana de orientación hacia la formación que tiene que hacer, ¿no? Ujú. Claro, porque es importante esto que apunta Luis, porque sin esas investigaciones como la que ustedes habéis llevado a cabo en este proyecto, pues las personas que están en el patio, pues es difícil, ¿no? Y ahora aquí lo interesante, como hablábamos antes de comenzar, es lo que comentaba David, ¿no? Tender este puente entre las personas que están en el patio y la gente que está en el patio, pero sobre todo está analizando datos, investigaciones con rigurosidad, en fin, con un método científico detrás que hace realmente que cuando se habla por algo. Entonces, conectar estos dos mundos es de vital importancia, ¿no, David? Claro que sí, y no podría estar más de acuerdo. De hecho, tendríamos que, en nuestro contacto con los docentes de patio, yo creo que teníamos que hacer el esfuerzo de que se den cuenta de que hay mucha gente que estamos trabajando a pie de cancha, que existen tópicos que ya no son verdad, como el que la investigación, la universidad, por otro lado, va por un lado
y el maestro va por otro, y que el único que puede saber lo que pasa en clase es el que está a pie de cancha. Nosotros llevamos unos 20, casi más de 20 años en la universidad, después de haber pasado por los patios, por el instituto, pero nunca los hemos abandonado, ni los de primaria ni los de secundaria. Dice, nuestra investigación está totalmente anclada a la clase de educación física. No hacemos investigación de laboratorio, es investigación con una gran validez ecológica, precisamente para poder dar herramientas útiles, tanto lo que investigamos como que luego lo escribimos a nivel didáctico. Y como nosotros, todos los ponentes de este congreso están en ese paradigma. Es importante que el docente que pues, se formó hace tiempo, porque los que salen de nuestras facultades actualmente lo saben y nos conocen, sepa que realmente estamos haciendo investigación válida para poner en marcha. Y bueno, nosotros los buscamos ávidamente para que nos conozcan, para que intenten, para que nuestros esfuerzos realmente tengan luego fruto en las clases de educación física, que para eso trabajamos, ¿no? Y creo que es importante que se conozca eso, que ya no existe esa brecha, ya es un tópico, ya no es verdad. Tenemos que ir a fuentes bien fundamentadas para mejorar la calidad de educación física. Es verdad que venimos de una tradición, digamos, un tanto de rendimiento, donde muchísimas investigaciones eran en estos entornos cerrados, con máquinas, que si el lactato, que si la frecuencia cardíaca, y eran situaciones totalmente aisladas, ¿no? Entonces, el hacer este punto que tú has comentado de una investigación ecológica, como es el caso este que habéis llevado a cabo, una investigación en el entorno real, sin modificar nada de ese entorno, pues tiene un valor incalculable, ¿no? No es, y creo que es un apunte bastante certero el que hace, David. De hecho, en la página del Congreso, si entráis el valor de la educación física.com/Congreso, si entráis ahí, hay un apartado en el menú que pone curiosidad y lo que pretende realmente resaltar este punto, ¿no? Hay una foto que se ve perfectamente como de una investigación, hay una cantidad de chavales practicando deporte como si fuese una clase normal, pues igual que una clase normal, porque realmente es una investigación llevada a cabo en un contexto totalmente real, ¿no? Bueno, yo creo que podríamos ir de algún modo terminando, ¿no? Porque, bueno, por no hacer muy extenso, porque tenemos el Congreso donde nos vamos a explayar o donde se vais a explayar, porque aquí realmente los protagonistas sois vosotros junto al grupo de investigación que lideráis, los que vaya a tomar la palabra y nos vaya a exponer todos los resultados habidos y por haber. Pero si hay alguien, por ejemplo, que nos esté escuchando, creo que ha quedado muy claro el por qué un congreso de justicia social desde la educación física, que trasciende la educación física. Ese punto que comentaba antes Luis del tema de la atención a la diversidad, que es verdad, no terminamos de solucionar esta cuestión, y no hablo de atención a la discapacidad solo cuando es permanente esta discapacidad, sino también cuando son temporales, ¿no? Que están un mes o que están 2 semanas, no terminamos de darle, pero ¿qué se va a encontrar? Creo que todo esto se va a tratar en el Congreso, no solo esto, sino también bullying, ¿no? ¿Qué otros temas podemos ver así rápidamente se van a tratar en el Congreso? Bueno, pues lo comentaba un poquito antes, ¿no? En la primera sesión se va a hablar de tratamiento del conflicto y de la violencia. Hay tanto Jesús Vicente Ruiz como Alejandro Martínez tienen trabajos amplios y variados en estos contextos. Yo creo que vamos a tener dos planteamientos, uno más para el conflicto más habitual y otro más centrado en cuando hay un conflicto más potente, tipo bullying, que es el que va a tratar Alejandro, con lo cual yo creo que ahí va a ser muy interesante la información que nos van a dar. Luego tendremos nuestra ponencia, ya hemos hablado de nuestro proyecto. A partir de ahí la tercera va a hablar de género y en ese sentido también habrá dos ponentes que son muy interesantes, que nos van a hablar tanto de la coeducación, los aspectos más sencillos de la coeducación, como el tema de la
de la diversidad de género, que es algo que no se suele dar muy a menudo, ¿no? Los niños a veces están pequeños en primaria, secundaria, pero cada vez hay más casos y además en muchos casos se han generado problemas de bullying, con lo cual yo creo que es un tema que hay que ser valientes y tratarlo poco a poco y cada vez con más naturalidad, el tema de la diversidad de género. Y en esa última jornada abordaremos el tema de la atención a las personas con discapacidad. Y bueno, pues ahí tendremos atención en el mundo del deporte con Carmen Ocete y también con Gerard Mardó, que es un profesor que está participando en la cátedra de la UNESCO. O sea que son dos personas pues muy interesantes y yo creo que nos aportarán cosas muy importantes en la atención a las personas con discapacidad. Ujú. Bueno, sin duda, yo creo que el programa que has dicho, los temas que se van a tratar, yo creo que son de una relevancia extrema y de una actualidad viva que tenemos ahí a pie de patio, a pie de aula, ¿no? Pues bueno, yo simplemente también comentar últimamente lo que tú comentabas antes, de Luis, el tema bueno, es un congreso que dura 4 días, son 4 miércoles seguidos, que son las diferentes jornadas que se refería David. Empezamos el 14 de abril, 21 de abril, 28 de abril y 5 de mayo. Y bueno, no es la panacea, no es un congreso donde tú entres y salgas ya con todo, con la maleta que te vayas de viaje. Pues no, las cosas no funcionan así. Pero sí es verdad que te vas a llevar una serie de aperturas, de estrategias, de caminos a explorar que sin duda van a ser muy relevantes para el día a día y también para el crecimiento, yo creo, personal como docente, porque, y termino por aquí, ¿pensáis que antes de hacer sí, antes de abordar un tema como el bullying, como la transexualidad, como el tema de los influencers, que todo esto en los adolescentes de la salud, los influencers de la salud, realmente muchas veces uno mismo, como persona, antes que como docente, pues también tiene que creerse este tipo de aspectos, ¿no? Sí, sí, no sé qué pensáis. Pues, pues que sí, pues que sí. A mí me gusta mucho, bueno, de todas estas imágenes que han salido, por ejemplo, en la pandemia había una de lo poco que pongo en Facebook, ponía que para ser buen profesional primero hay que ser buena persona. Y estoy totalmente de acuerdo con eso. Y es algo que guía un poco en lo que intento dar en docencia, investigación y en general. Y estoy convencido de ello. No puedes pretender impartir valores si tú no los tienes. Ahí el Congreso no va a calar, ¿no? Cada uno tendrá que hacer una introspección. Pero algo, por ejemplo, también muy relacionado y más reduccionista es creer en la salud. Es decir, si no te importa tu salud y no crees en la actividad física como algo beneficioso, social, físico, cognitivo, etcétera, es muy difícil que tú lo intentes transmitir a tus alumnos por mucho que diga el currículum. Es decir, que el viaje primero tiene que partir de unos valores. El docente tiene que tener esos valores intrínsecos. Si no los tiene que ser profesional, intentar llevarlos, pero siempre será mejor profesional si se lo cree. Uh-huh. Sin lugar a dudas. Esa frase de no se puede ser buen profesional sin ser buena persona, bueno, pues es una cosa bastante, ¿no? Bastante evidente y elocuente, pero que se nos olvida muchas veces. Mira, yo recuerdo, y esto es como anecdótico, y digo, mira, una de las personas que más me ha influido ha sido un entrenador que tuve cuando jugaba voleibol hace muchos años, cuando yo me inicié, y el tío no tenía ni idea de metodología ni de modelos pedagógicos, pero ni idea, quiero decir, que no era ni de educación física, era de otro ámbito. Lo que hacíamos era asignación de tareas y mando directo puro y duro. Pero es de las personas que más me llegó. ¿Por qué? Pues porque precisamente era buena persona. No quiero decir con esto, no se me entienda mal, que las estrategias y los modelos y las metodologías, no, sí, claro que son válidas y son lo que tenemos que agarrarnos porque así lo demuestra la evidencia científica, pero primero la persona y después estas estrategias que vamos a ver en el Congreso. Algunas, evidentemente, hay muchas más, pero este congreso pues está centrado en ese tema más social
en el que se van a tratar estos temas, que si te interesa, ya sabes, el valor de la educacionfísica.com/congreso, ahí tienes toda la información, los ponentes, los días, las diferentes ponencias, cómo acceder al mismo, etcétera, 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 ¿vale? David, Luis, simplemente quería daros las gracias por estar aquí. No sé si queréis hacer un apunte de última que se me haya quedado por ahí en el tintero. No, yo creo que hemos transmitido bien entre los tres de lo que va a ir el Congreso y nada, animar a los miembros de la comunidad y a aquellas otras personas que puedan estar interesadas, que no son de la comunidad, pues a que asistan y a que compartan con nosotros estos ratos que yo creo que van a ser de mucho aprovechamiento. Sí, yo creo sin lugar a duda que será así y el que esté dispuesto a escuchar y abrir mente y estos temas, pues seguro que le va a ser de mucha, mucha, mucha utilidad. Nos quedamos con esto que había dicho David y que el tema de primero buena persona y después buen profesional. Y si quieres ser buen profesional, pues en este congreso vas a encontrar esas estrategias, esas metodologías de granado para que orientarte en el camino hacia esa profesionalidad que se busca y sobre todo no olvidar ese puente, ¿no? Esas investigaciones que se llevan con rigor en un modelo ecológico, pero que la universidad en este caso pone a disposición con este tipo de eventos de divulgación, pero que sin la participación real y donde el docente de a pie de aula pues no se lo crea y no quiere asistir, pues evidentemente el puente tiene que ser por parte de los dos, ¿no? Por parte tanto del docente que está a pie de aula como de las personas que divulgan ese conocimiento, como en este caso ya contamos con, bueno, pues con esa intención de divulgación, tanto de David como de Luis, como del grupo que está detrás. Así que muchas gracias y nos vemos por el Congreso donde con más calma se abordarán todo este tipo de cuestiones. Mil gracias, David y Luis. Gracias a ti. Un abrazo. Chao. Venga, un abrazo. Hasta luego. Adiós.